Muy buenas noches. Estamos en Canal Plus y cualquier día de estos les vamos a presentar un reportaje sobre 7D, que es una tecnología que inicialmente tenía Japón, luego Dubái y ahora también Rusia, particularmente para utilización en creación de ficción. Se dice incluso que los zoológicos del mundo van a terminar con la ingratitud miserable de tener cautivos a los animales, porque sus filmaciones y proyección en 7D va a permitir incluso que los niños puedan jugar o alternar con ellos. En Guatemala, la Guatemala de nuestro dolor, resulta que no necesitamos la 7D, tecnología de punta, para crear una ficción de país. Precisamente lo que ven es un avance de lo que ocurre con 7D. Esa imagen es proyección de esta tecnología y fíjense bien porque es en un concierto donde los espectadores están por debajo y parece que el buque que navega en el cielo sobre las cabezas de los espectadores. Y se crea la ficción incluso del agua y el que iba en el barco se lanza hacia esa agua que está en la cabeza de los espectadores. Espectacular, realmente espectacular. La ficción de Guatemala no es tan espectacular, es más bien inquietante. Y yo diría un tanto lacerante, dolorosa. La juridicidad del país está en estos momentos, en aquellos que manifiesten la determinación de cumplir con la Constitución y con el orden legal. Para eso hemos invitado a 3 personajes del horizonte guatemalteco actual que han tenido que ver con esta ficción y enfrentarla de manera decidida. Presento primero al ciudadano Guillermo Ruano, que es el artífice y creador de un nuevo partido político, el Chiltepe. Por cierto que aquí estaba el logo, que vale la pena si hacemos un acercamiento. Está interesante porque picoso como el Chiltepe. Así es. Pero lo interesante y por lo cual quisimos hablar esta noche con él es porque presentó un amparo el día viernes ante la Corte Suprema de Justicia enderezado contra el Tribunal Supremo Electoral. Y un funcionario de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, arrogándose facultades que evidentemente no posee, le dijo que no se lo recibía. Hablamos de esto en las noticias de Canal Plus el viernes pasado a las 8 de la noche. Y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Guillermo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. También está con nosotros el licenciado Luis Falla, un activo abogado guatemalteco que defiende los intereses del igualmente abogado litigante Moisés Galindo y del abogado también Fernando Linares, quien es diputado al Congreso de la República. El licenciado Moisés Galindo fue capturado y en una flagrante violación a la ley se fijó a 2-3 semanas la primera audiencia que la normativa y la doctrina señala en un plazo perentorio que no puede exceder 24 horas. Sin embargo, 17 o 18 de octubre, 14 de octubre, va a ser escuchado después de la captura. Y también está con nosotros esta noche el doctor Jaime Hernández, abogado defensor hasta la expulsión. Cabalmente. Cosas que se ven en Guatemala, por Dios santo, que un tribunal expulse a un abogado defensor, y no fue uno en este caso, sino 2. El doctor Hernández y el colega igualmente litigante y defensor del anciano general Efraín Ríos Montt, por demás declarado ya interdicto, el licenciado Rosales. Bienvenidos, señores. Gracias, doctor. Buenas noches. Guillermo, ¿cómo estuvo la presentación del
amparo que fue rechazado inicialmente por un sencillo, simple funcionario de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la Constitución, en primer lugar, nos permite a los guatemaltecos tener la sensación y la garantía de la seguridad y certeza jurídica. Es decir, yo voy en la avenida y está el semáforo en verde, yo tengo la sensación y la certeza de que nadie va a cruzar la calle porque yo tengo la vía. Esa es la seguridad jurídica. Y en el caso del amparo, la Constitución establece desde el artículo 265 que los guatemaltecos, a quienes nos violan derechos y garantías, tenemos la garantía constitucional de presentar la queja ante un tribunal que se convierte en tribunal constitucional para hacer valer nuestros derechos. Y efectivamente yo quise hacer valer mi derecho primero a la libre asociación y segundo a elegir y ser electo para que de verdad tengamos en el estamento guatemalteco una ley electoral que nos permita la participación de todos, para todo, no solo a través de los partidos políticos y no solo de la imposición de los candidatos que nos han hecho durante 8 elecciones. Entonces, yo presenté la papelería no solicitando la inscripción del partido político, sino que solo diciéndole al señor registrador de Ciudadanos que en virtud de la Constitución, desde el artículo 223, establece que la ley electoral debe de tener limitaciones que la Constitución establece, y esas limitaciones están en el artículo 44 y en el artículo 46. Eso nos manda a que el bloque constitucional, como se le ha denominado a los tratados y convenciones en materia de derechos humanos que ya forman parte del texto constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 1 y 2 que los estados parte, y Guatemala lo es, están obligados a garantizar lo que el estamento dice. La única posibilidad que tenemos de pelear, de combatir a ese estado de ficción que se ha establecido en nuestro país es educando, es compartiendo el conocimiento. Guillermo mencionó el bloque constitucional que provoca a cualquier jurista conocedor, mínimo estudiante del derecho, una cierta alergia, porque viene de Francia, llegó y anidó en Colombia, y de Colombia aquí se ha tratado de establecer y difundir. El bloque constitucional no existe. Lo que existe es una supremacía constitucional. Y aquellos tratados y convenios que se suscriban cuando son exclusivamente atingentes a los derechos humanos están dentro o incorporados al derecho interno en la parte superior, pero jamás por sobre la Constitución. Y esto ojalá lo enseñen en las facultades de Derecho, que se están volviendo cómplices de este estado de irrealidad que parece todavía mejor elaborado e hilvanado que el 7D. Está con nosotros, lo anunciamos, el doctor Jaime Hernández. Gracias, Los doctor. Buenas expulsaron. noches. ¿Cómo estuvo, doctor? Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Realmente fue una aberración jurídica. Creo que Guatemala, en cuanto a los juzgados y tribunales de mayor riesgo, ha pisoteado los derechos, las garantías constitucionales de los guatemaltecos. Y lo sigue haciendo día a día, creyéndose superiores a la ley. En el caso que nos ocupa, como defensor del general José Efraín Ríos Montt, de quien me enorgullezco ser abogado defensor, pues dentro de la ley existen obstáculos a la persecución penal, y cabalmente eso hicimos. Planteé una excepción de incompetencia porque la ley lo permite, y fundamenté la interposición de esa incompetencia. Valga decir, nos han enseñado en las facultades de Derecho cuando estudiamos en los primeros años, valga decir que el ciudadano será juzgado con la ley más benigna, aunque aquella se abrogue. Tiene que ser juzgado con la ley más benigna, con la ley que le favorezca. Y eso es un principio universal dentro del derecho penal. ¿Qué significa? Que hay que concatenarlo con el artículo 7 del Código Procesal Penal, que actualmente dice el juez natural. ¿Qué quiere decir el juez natural? Que debe estar constituido el juez antes de que se cometa el hecho. El juez, el juzgado, el tribunal debe estar debidamente establecido. Artículo 12 constitucional, la parte final dice
nadie puede ser juzgado por juzgados o tribunales secretos ni especiales. Y en el caso que nos ocupa, nuestros planteamientos tenían ese fundamento que la misma ley otorga. Planteé la incompetencia, le pedí al tribunal con el respeto debido, el audio está allí, y le dije, por favor, honorable tribunal, no pueden seguir conociendo. Le pido que por favor se excusen, porque hemos presentado una denuncia en contra de ustedes por abuso de autoridad, por resoluciones dictadas con violación a la Constitución, y otro lado también por prevaricato. Lamentablemente la presidenta, sin consultar a los jueces que tenía al lado, se enojó de tal manera y manifestó: se rechaza in limine y no se entra a conocer ninguno de los planteamientos, pero por haber presentado una denuncia se expulsa de la sala. ¿Cómo puede ser? Eso no es una resolución, eso es una aberración jurídica. Por supuesto. No, doctor, no podemos permitir. Risa, pero es infame. Por supuesto. Y así levanté mi mano, le dije: quiero plantear la reposición, el recurso. Abogado, he declarado rechazarlo in limine, no se entra a conocer. Artículo 66 de la Ley de Organismo Judicial. Y no me dio oportunidad para que yo me pudiera defender. En ese primer lapso, solo expulsa de la sala y le ordena salir a mi colega, al distinguido abogado licenciado Luis Rosales. Cuando le quiero interponer reposición, dice que no. Pero un querellante adhesivo, uno de los abogados, dice: el abogado Hernández Zamora también interpuso esa denuncia en contra del tribunal. Manifestó: entonces es táctica dilatoria. No podía ser una táctica dilatoria. Esa denuncia fue presentada en el año 2015. Estamos en el 2017. Claro. No pretendíamos hacer eso. Lo que pretendíamos es que se respete el debido proceso, en los derechos y garantías constitucionales. Pero no resolvió, pero expulsó al licenciado Rosales. Pedí permiso para salir, salgo de la audiencia porque suspende 10 minutos para escuchar si yo también había interpuesto esa denuncia en contra del tribunal. En ese ínterin de tiempo, yo salgo para otra audiencia y cuando regreso me dicen: usted no puede entrar, ya fue expulsado. ¿Pero cómo? Y en ausencia. Sin embargo, así estamos actualmente. No, es gravísimo. Aprovechamos una cita del doctor Hernández sobre el juez natural para recordar que es una de las grandes, tal vez la más importante aportación del derecho francés a la juridicidad de la civilización occidental. El juez natural, como él bien lo explicó, es un juez designado anterior a lo que debe conocer. Y esto fue parte del numeral 7 de la Declaración de la Cámara de San Luis en París, el 1 de julio de 1648, que obligaba igualmente a que un detenido fuera presentado precisamente ante el juez natural en el lapso de 20 horas, que tiene que ver con las garantías del debido proceso constitucional. Precisamente debido proceso que se sigue violentando en muchos de los encauzamientos criminales que se conocen en los tribunales de justicia penal en Guatemala. Y esto contrasta con la ficción, por ejemplo, del bombo y circunstancia que llevó a la toma de posesión del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, con una alfombra roja al estilo de Hollywood y creando la ficción de que aquí la juridicidad se respeta. Y precisamente el actual electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que ya está en funciones, resulta que fue designado con el voto de 3 suplentes. Y no hace ni un año la CC hizo valer una decisión
en un amparo cuya legitimidad y fundamentación es en extremo discutible para defenestrar a quien ejercía la función de presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿de qué Estado constitucional de derecho estamos hablando? Todo es una ficción 7D. En vivo a todo color estamos en una gran mentira. Precisamente otra parte de esa gran mentira puede relatar el licenciado Raúl Falla, que procura los intereses del diputado Fernández Linares Beltranena y que, según entiendo, fue retirado usted del ejercicio legítimo de la Procuración de Defensa en ese trámite de antejuicio por la Corte Suprema de Justicia, nuevamente decidiendo que usted hacía o realizaba una defensa oficiosa. Cuéntenos, por favor. Así es, muchas gracias, buenas noches a todos. Efectivamente, hay que hacer un poco antecedentes antes para que la población pueda entender por qué el diputado Fernando Linares Beltranena enfrenta un proceso de antejuicio. Todos nos recordaremos que aproximadamente en el mes de enero del presente año se discutió en el Congreso de la República una iniciativa legal por virtud del cual se iba a conocer específicamente una ley sobre personas con cierta discapacidad. El diputado Fernando Linares Beltranena, en ejercicio del artículo 161 literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala, hizo un comentario, porque esa es su función y para eso nosotros le pagamos los impuestos. De nuestros impuestos le pagamos su salario, hizo un comentario con relación a la norma, indicando pues que al final de cuentas había que hacer un estudio detallado para establecer de dónde podían agenciarse los recursos para entregar a estas personas. Sin embargo, por asuntos políticos, las personas estas se reunieron, tres de ellas promovieron una denuncia en el Ministerio Público de página y media. Nosotros nos quedamos tranquilos esperando que el Ministerio Público, en su función también de garante, porque él es un auxiliar de la Administración de Justicia, estudiara el caso y en determinado momento pudiera establecer que la misma podría ser espuria o que no contaba con el soporte legal para que continuara su tramitación. Sin embargo, de manera sorpresiva, nos enteramos que la misma se cursó a la Corte Suprema de Justicia, esa misma hoja, escrita de ambos lados, sin mayores evidencias, se lleva a la Corte Suprema de Justicia para que ahí los magistrados, que son los competentes según la Constitución para conocer los antejuicios en contra de los diputados, hicieran el estudio respectivo y resolvieran lo que estimaran pertinente. Sorpresa nuestra fue que admitieran para su trámite la denuncia que presentaron y que la cursaran ante una sala de la Corte de Apelaciones donde se designó la jueza pesquisidora, que es la licenciada Elisa Pellecer Quijada. Ante esa resolución, el abogado me contrató a mis servicios profesionales para que yo lo defendiera y efectivamente comparecí ante la Corte Suprema de Justicia, presenté un incidente de declaratoria, una enmienda de procedimiento con el objeto de decirles que deberían de enmendar la plana, porque el diputado al Congreso de la República tiene una prerrogativa constitucional, que ustedes perfectamente la conocen, que es la irresponsabilidad de las opiniones que emita en asuntos legislativos. Y si él emitió una opinión en ese sentido por una norma que era una iniciativa de ley, pues estaba amparado, protegido por la garantía del artículo 161 literal B. La reclararon sin lugar. Presenté una acción de enmienda de procedimiento ante esa resolución y otra enmienda de procedimiento indicando que en todo caso debe agotarse, previo a la tramitación del antejuicio, debe agotarse un procedimiento administrativo en el propio Congreso. El artículo 67-87 de la Ley Orgánica del Congreso de la República establece claramente que cuando un diputado incumpla o falte alguna de la normativa en el ejercicio de su cargo, se lleva a cabo un procedimiento disciplinario para que ahí se establezca si procede sancionarlo, si no procede sancionarlo o si cometió un delito. Y de esta forma se certifique a la Corte Suprema de Justicia para que se tramite el antejuicio. Pero en Guatemala las cosas se hacen al revés, porque primero quieren irse a la acción penal y luego a la acción administrativa. Sin embargo, con estos 3 medios de impugnación que yo presenté como abogado defensor del diputado Fernando Linares, la Corte Suprema de Justicia me declaró la primera vez sin lugar y me corrigió me trató de enmendar la plana en el sentido de que dejara de estar promoviendo acciones y que dejara que el proceso se fuera con el juez pesquisidor. La segunda acción que promoví
me apercibieron de que si volvía a promover otro medio de impugnación en la defensa del diputado Fernando Ledesma Beltranena, me iban a sancionar. Yo al final de cuentas estudié el caso y pues, los medios de impugnación son para eso, para poderse utilizar y están regulados en la Constitución y en las leyes ordinarias. Con la tercera resolución, con la enmienda de procedimiento, donde hizo una defensa atinada al caso, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia me indican que me separan de la dirección y procuración del proceso y literalmente dice la resolución de esta forma: porque he realizado una defensa oficiosa de los intereses de mi cliente. Pues yo les quisiera preguntar a ustedes como abogados si el cliente le paga a uno para que lo defienda o solo le paga a uno para que uno le cobre los honorarios, le facture y no haga nada por él. Yo creo realmente que la resolución es una aberración legal. Me separan del proceso y lo envían con el juez pesquisidor, que es la vocalía segunda de la sala cuarta de la Corte de Apelaciones. Llego ante la secretaria de dicho tribunal y me dice: licenciado, usted no puede actuar porque la Corte lo separó. Le explico yo a ella, viendo el proceso, que las 3 gestiones que promoví en defensa de mi cliente son legítimas y legales, y principalmente le explico que la resolución no está firme. En la ley de organismo judicial, en el artículo 153, claramente establece que una resolución ejecutoriada es aquella por virtud de la cual ya no hay más recursos o remedios procesales que interponer. Aquí el proceso está iniciando en la separación de mi caso, tomando en consideración esos Estamos hablando del trámite ante juicio. Del trámite ante juicio. Que no es un proceso. Que es un trámite administrativo que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia y con el pesquisidor. Bueno, afortunadamente la juez, una valiente juez, que realmente hay que aplaudir el trabajo y reconocer el trabajo que se realizó, me admitió como abogado, director y procurador en el caso del juicio, y aceptó las peticiones que yo con anterioridad había formulado, es decir, la declinatoria y las enmiendas de procedimiento. Como se habían promovido ante la Corte Suprema de Justicia, admitió mi participación como abogado y lo remitió con la Corte Suprema de Justicia al proceso nuevamente para que ahí ellos sean los competentes de conocer las acciones que interpuse ante ellos. Sin embargo, esto valió para que la Corte Suprema de Justicia, al día siguiente que yo fui a preguntar por el proceso, me indiquen que ante ellos no puedo participar. Sí puedo participar ante el pesquisidor, pero no puedo participar ante la Corte Suprema de Justicia. No me han resuelto. Yo espero de verdad, e insto y exijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que cumplan su deber y que le den trámite a las solicitudes que he promovido. Porque en caso contrario, doctor, además de las acciones que voy a promover, nos reservamos con el diputado Fernando Ledesma Beltranena para promover una acción penal en contra de los 13 magistrados, porque esto es un claro delito de prevaricato. Me sorprende sobremanera que los casos en contra del presidente de la República, el caso en contra del alcalde de Albarazú, en cuestión de segundos llegaron, en el caso específico del presidente, al Congreso de la República. Sin embargo, igual que el del diputado Fernando Ledesma Beltranena, pero el caso donde se ha promovido acciones penales en contra de la señora Telma Aldana, la fiscal general, en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que se han promovido varias acciones penales en contra de ellos, la Corte Suprema de Justicia ahí sí no, ahí los rechaza in limine, con lo cual está incumpliendo un postulado constitucional y legal. Porque recuerden ustedes que el artículo 206 y 276 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los antejuicios, que la autoridad competente para conocer los antejuicios del fiscal general, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, no son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es el Congreso de la República. El artículo 16 y 17 de la Ley en materia de antejuicios lo ratifica e indica que la autoridad competente para conocer los antejuicios es el Congreso de la República. Entonces nos sorprende de manera realmente que los magistrados estén arrojando una competencia que no tienen y por sus pistolas, como coloquialmente se dicen, vienen y resuelven que los rechazan in limine, los rechazan porque son políticos o porque son ilegítimos. Yo quiero que ustedes me hablen en ese tema y qué es lo que piensan ustedes realmente, si la Corte tiene facultad para poderlo hacer y violentar de esa forma la normativa constitucional que establece taxativamente que es el Congreso de la República el que conoce los antejuicios en contra de la fiscal general y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En el asunto de los antejuicios hay varias cuestiones que vale la pena subrayar. Lo primero es el poder creciente, intolerable en una república constitucional que ha ido adquiriendo la Corte de Constitucionalidad. La república constitucional es esencialmente límite a quien ejerce el poder. No pueden haber poderes ilimitados
y la CC lamentablemente lo ha tenido. Entonces, un fallo de la CC dijo en algún momento que tenía la potestad la Corte Suprema de pronunciarse sobre los antejuicios que de manera administrativa en un trámite le eran presentados y que no terminaban con ellas, sino si se presenta ante un juez, el juez por jerarquía de organismo lo presenta a la Corte Suprema, pero no para que lo conozca, sino porque en los casos que corresponda lo envíe al Congreso, sin emitir opinión. Pero ahora se ha dado que ellos entran a conocer el fondo del asunto. Eso es una. La otra, la mayoría de medios de comunicación, que es una obviedad, están concertados, hicieron eco de las declaraciones de la fiscal general Thelma Aldana sobre la necesidad de reformar la ley de antejuicio. Ciertamente el antejuicio habría que eliminarlo por una razón sencilla: es un relajo enorme como está normado en Guatemala. Pero hay algo que es importante de enfatizar en el caso que usted está defendiendo respecto del diputado Fernando Linares. En el siglo XIV, en Inglaterra, la inmunidad surtió efecto y fue plasmada en normativa vigente para defender a los parlamentarios de lo que pudieran decir en ejercicio de la responsabilidad precisamente parlamentaria. O sea, es el génesis del antejuicio. Así es. Y se extendió esa inmunidad para que nadie los pudiera detener de su casa al Parlamento y del Parlamento a su casa. Ahora, no hay otra posibilidad sino hablar de la ficción que se ha creado en Guatemala, aberrante, detestable, Totalmente. con chisguetazos muy fuertes de infamia, cuando no se respeta la Constitución, esa que han querido cambiar de manera, yo diría, violenta y sucia, cuando el sometimiento a la Constitución y el orden legal es lo único que nos puede sacar. Doctor, el de este artículo embrollo. 154 de la Constitución establece que están sujetos a la ley. Así es. Y en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están sujetos a lo que establece el artículo 16 de la ley en materia de antejuicio, que los convierte en meros tramitadores. Si eso dice la Así ley, es. bueno, fue una Exactamente. opinión consultiva lo que los señores magistrados dijeron, Exactamente. que no era válido que solo fueran tramitadores y que por lo tanto tenían que calificarlo. Y a eso le hacen caso. Pero El fíjese artículo usted que ya es 154, entonces, perdón, ¿sí? ya es entonces un órgano legislador positivo, la CC, que dice cuando sí y cuando no. no es así. Yo recuerdo cuando se excedió en funciones de periodo la señora Contralora General de Cuentas, Nora Segura, que debió de haber puesto a disposición el cargo, pasó como un mes. Y entonces determinó la CC que estaba en legalidad y que además era legal todo lo que había hecho. actuado. Esa no es, eso es prevaricato. Y lo tenemos que hacer cumplir, ese es el desafío. Porque si nosotros, que hemos estudiado el orden jurídico, que establecemos como profesión el ejercicio de la abogacía, no mantenemos una conducta de defensa del orden constitucional, pues aquí esto va a terminar con una apariencia de legalidad, haciendo las atrocidades como que por sí ante sí una presidenta de un tribunal unilateralmente disponga la expulsión de abogados, defensores. Esa no es una potestad que tenga y es más, incurre en un delito, como se incurre en un delito en el caso que usted describió y como se incurre en un delito en la no recepción de un amparo, porque si le faltaban algunos elementos que la ley establece, también la ley establece que se le tiene que pedir, mire, don Guillermo, hay que... Hace falta tal cosa. Exactamente, y Cumple el usted para requisito. subsanar
ese faltante, porque el amparo es un grito por justicia, y si no lo entendemos así, entonces no entendemos el orden legal. Ahora, usted también es defensor de un gran abogado guerrero que sorpresivamente fue capturado y llevado a un centro de privación de libertad, el licenciado Moisés Galindo. De él conocimos una carta de su puño y letra hace unos días, difundida en medios de redes sociales, pero no vimos la interposición de ningún recurso de exhibición personal. ¿Por qué? Bueno, sí, efectivamente, también tenemos que ver los antecedentes del caso. El licenciado Moisés Galindo fue capturado para nosotros de forma ilegal el jueves de la semana pasada, toda vez que la señora Erika Ifán Dávila le giró la orden de captura por el delito de lavado de dinero, asumiendo ella que el licenciado Moisés Galindo aceptó un vehículo que le entregó un cliente de él y que el vehículo posiblemente proviene de una actividad ilícita. Nosotros inmediatamente después de la aprehensión del licenciado Galindo nos pusimos en contacto con él para ofrecerle realmente varias posibilidades jurídicas que se pueden utilizar en este caso. Sin embargo, porque el caso, doctor, y aquí todos sabemos que los casos así son en este momento, la acusación que se ha llevado en contra de él es una acusación política, por virtud del cual no cumple con ninguno de los tres supuestos que establece el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos. El fundamento del Ministerio Público para solicitar la aprehensión y de la jueza Ifán para otorgarlo es que el licenciado Moisés Galindo tuvo que tener conocimiento que el vehículo que les entregó en préstamo provenía de una actividad ilícita. Cuando el licenciado Moisés Galindo recibió un vehículo, un Mercedes-Benz en uso por 2 meses, porque él no tenía vehículo, se lo prestó el capitán Lima, que era su cliente, y a los 2 meses él llamó a la señora Alejandra Reyes, quien fue la exconviviente del capitán Lima, para entregárselo. Pero yo no sé si alguno de ustedes va a una ferretería y compra unos clavos y lo paga, no sé si la persona, y usted acaba de robar el dinero a una camioneta en un asalto, la persona que le vendió o lo atendió se irá preso porque le digan que es lavado de dinero. Realmente la norma establece claramente que la persona tiene que tener, para que proceda la norma y se pueda encuadrar, tiene que tener conocimiento. El sindicado, el sujeto activo en este caso, de que el bien, el dinero con que se le entregó en uso, en préstamo o en propiedad, proviene de una actividad ilícita. Perdón, ahora, licenciado, así sí, no dice la ley, es peor el asunto. La ley establece de un delito. De un delito. Es decir, que primero tiene que comprobarse, encontrar al responsable y darle que esté en sentencia firme. O sea, no es solo actividad ilícita, es un delito, eso peor el asunto. Es una acción consecuente. Por supuesto. Sin embargo, ya le dieron identidad propia en Guatemala. Ya le dieron identidad propia, cuando es ilegal. Esa norma es inconstitucional. Pues entonces la jueza, no sé en qué se basó para establecer finalmente que el licenciado Moisés Galindo tenía conocimiento de las actividades privadas que se dedicaba a su cliente. Pues si yo no sé a qué se dedican mis clientes cuando llegan a la oficina. Y lo más lamentable de todo es que violando una garantía de privilegio entre cliente y abogado, se toma como evidencia y se le da valor probatorio a una grabación que sostuvo el licenciado Moisés Galindo en la oficina con una clienta, con la licenciada Alejandra Reyes, donde platicaron con relación a la procedencia del vehículo, donde el licenciado Moisés le dice que el vehículo ya no es necesario para él, que le agradece al capitán el préstamo, pero como él falleció, le corresponde moralmente y legalmente entregarle el vehículo a ella para que ella disponga del patrimonio de su esposo. ¿Por qué? Porque tuvieron una hija en común. La heredera legítima de ese bien, en todo caso, es la hija, no Moisés Galindo. Le entrega el vehículo, que le vengan a traer con grúa a la oficina y de esa forma, pues él ya no tiene ninguna relación con el carro. Ahora el Ministerio Público dice que él trató de ocultar el vehículo cuando él mismo llamó a Alejandra para que llegara a la oficina, quien para todo esto, parte del proceso, ya era una colaboradora eficaz. Y de manera maliciosa y violando la garantía que tenemos los abogados y ciertas personas como los sacerdotes o los psicólogos, grabó al licenciado Moisés Galindo y utilizaron la grabación en el juzgado, que la juez le dio un valor probatorio.
Yo quisiera saber o que preguntarle a la juez realmente si su ámbito legal o su ámbito en redes sociales no recordará el caso de la sentencia que se profirió en contra del juez Baltasar Garzón en España, donde se anuló el proceso, donde este juez de forma ilegal mandó a escuchar las pláticas entre abogados y los clientes. Eso es un principio constitucional que está íntimamente relacionado con el derecho de defensa, por virtud del cual pues el abogado y el cliente están protegidos de lo que platiquen. Pero no porque solo en caso eso, contrario, también por respeto a los derechos humanos, claro, de privacidad. Claro, de privacidad, porque si no, en caso contrario, cuando a mí me cuentan una incidencia, un cliente, pues yo voy a llamar, voy a agarrar el teléfono, le voy a decir a la fiscalía, mire, ya me confesó que él fue. Pues eso sería sancionado éticamente y legalmente para mi persona, porque no lo puedo hacer. Entonces el Ministerio Público, al final de cuentas, pide la captura de Moisés Galindo. Yo les quiero dejar a ustedes una pregunta. Esas son las capacidades que la CICIG vino a trasladar al Ministerio Público, porque esas no se llaman capacidades. Esa no es capacidad política criminal, eso se llaman guisachadas y formas maliciosas de procesar a las personas o a los opositores políticos de él, porque es de conocimiento general que el licenciado Moisés Galindo Ruiz es un colaborador muy estrecho de la Fundación contra el Terrorismo, una entidad que se ha dedicado a pelear por el Estado de Derecho en Guatemala y a acusar todas estas violaciones que ha llevado a cabo el colombiano Iván Velázquez en contra de los derechos de los guatemaltecos. Es más, creo que la violación al artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala es pero completamente claro. Es una aberración jurídica que una grabación se haga sin orden de juez competente. Y la ley actual de delincuencia organizada en el artículo 62-65 dice que no tendrá validez en ningún momento una grabación que sea sin orden de juez competente. ¿Cómo es posible que teniendo de esta manera, obteniendo ese medio ilegal, inadmisible, aún así traten de fundamentar una orden de aprehensión en contra del abogado Moisés Galindo? Esto es una aberración jurídica. Doctor, es necesario parar esto ya. Estamos viendo efectos terribles, particularizar como lo estamos haciendo en este momento. Estamos trayendo aquí a la mesa y para que lo conozca la población los efectos, pero la causa es la política. La ley electoral y de partidos políticos es el origen de todo lo que tenemos. ¿Quién designó al juez o a la jueza? ¿Quién designó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se designa la Corte de Constitucionalidad? De manera política, por los políticos que fueron electos con la restricción y violentando la Constitución. Esa es mi lucha. Si nosotros no podemos proponer por medio de un partido político o sin necesidad de partido político, establece el artículo 23 y el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nosotros tenemos que promover a partir de hoy que las nuevas autoridades que van a ser electas deben hacerlo de manera libre, como dice la Constitución. Tenemos el derecho a la libre formación de partidos políticos y a la libertad de optar a un cargo público por elección. Por eso es que hoy nos estamos quejando de lo que hemos permitido, porque lo hemos permitido. Sin embargo, el deterioro no viene de hace 2 años, 4 años, 6 años. Viene incluso con la misma vigencia de la Constitución actual, de 1986. Y nuestros televidentes han visto volar artículos, como es propio de los abogados. Artículos de un orden legal que comienza con una constitución que no es perfecta. Es más, diríamos en honradez y sinceridad, muy deficiente. Sin embargo, es la nuestra y la vamos a tener que respetar. Y hacer cumplir. Esa es una. Así es. El orden jurídico nuestro está lleno de contradicciones, antinomias en la jerga jurídica. Y hay duplicidades y hay aberraciones, pero son nuestras reglas, son nuestras normas. Y el problema hoy, como ustedes ya lo que pusieron en evidencia, es que ni siquiera esa deficiente estructura legal se cumple y que estamos sometidos a la arbitrariedad, ocurrencias, antojos, caprichos de quien tiene el poder. Y eso es inadmisible en el siglo XXI y en la civilización llamada occidental. Ciertamente, estamos ya en Guatemala llegando a un cierto nivel de asco por lo que están haciendo con nuestro país quienes han detentado el poder.
Se asustaban en el pasado, no sé si es una posibilidad de fórmula, agarrar el registro de ciudadanos y dilucidar por sorteo los cargos públicos, que es en la esencia de la democracia ateniense. Tenemos que hacer cambios, por supuesto. Todo el mundo le echa lodo y porquería al Congreso, que viene siendo el organismo de gobierno más representativo del pueblo. Si es representativo del pueblo, pues el pueblo es el que tendrá que reflexionar a conciencia, si no es el que está un tanto perdido y extraviado. Se habla y se usa como argumento para encubrir todas las atrocidades la lucha contra la corrupción. Pero la lucha contra la corrupción tendría que ser convertida en una cruzada por la ética, una cruzada por la moral, y entonces exigirla en cada ámbito de la vida nacional, porque es cierto, quienes nos han representado no hemos podido imponer a ellos un límite para el ejercicio del poder y han hecho lo que la gana les ha dado, y esa es una de las tantas crisis. Yo me asusto cuando veo la publicidad, parece un partido político CICIG. Habla de lo que ha luchado por el país, lo que propone, y realmente lo que ha propuesto es vergonzoso a la luz del derecho. Que vengan los mejores abogados que tenga CICIG, si hay alguno que realmente conozca el derecho, y lo podemos discutir. Sería muy sano hacer debates sobre derecho. La misma fiscal general que hablaba del antejuicio dice hay que cambiarlo porque entorpece la investigación. El antejuicio hay que quitarlo. Es inadmisible hoy en día. Más de 3.600 funcionarios y dignatarios se acogen al derecho de antejuicio, que está mal normado, con exclusión de magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de salas de apelaciones y jueces. Ahí no hay objeción. En la Constitución está claro, gozan del derecho a antejuicio. De ahí algunos otros por homologación, que ya es deficiente en el arte de redactar las normas, de lo cual habló Jeremías Bentham, recordarán ustedes. Pero el problema que tenemos hoy en Guatemala es que ha servido para el encubrimiento de delincuentes el derecho de antejuicio. A cambio del derecho de antejuicio, tendríamos que pensar en castigar severamente la acusación sin fundamento. Esa es la fórmula. Porque si hay 20, 25, 30 años de cárcel por una acusación sin los pelos de la burra en la mano, otro gallo puede cantar. Y el problema con esto del baile y que vuelan las normas jurídicas es una cuestión que de alguna forma merece reflexión. Tenemos normas jurídicas de sobra, no las cumplimos, se niegan, y eso es lo que es realmente la crisis del país. Falta derecho, falta constitución, falta sometimiento a la constitución, comenzando por quienes gobiernan, por quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la constitución y el orden legal. Tenemos a propósito un breve video de un tema que se volvió un tanto cuco, como les dicen a los niños y los asustan, el caso de Odebrecht. Resulta que en Guatemala ya salió hasta un ministro que habría que destituir, pero ya, el señor Aldo García de Comunicaciones, dando la buena nueva de que Guatemala ha sido eximida del pago de una multa. Sería realmente el absurdo más grande que un país pague una multa por todas las mordidas que repartieron por aquí, que es una obviedad. Bueno, resulta que para la CICIG y para el MP, aquí fue clarísimo, es el único país de América Latina donde la empresa brasileña fue correcta, recta
y sin ningún tipo de señalamiento ni mucho menos imputación. Y el vicepresidente de Ecuador está ahorita, como dirían en lenguaje coloquial, de los patojos en el tambo. ¿Por qué? Por el caso Odebrecht. Veamos lo que nos cuentan. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, está en prisión preventiva desde el 2 de octubre en el marco de una investigación sobre los millonarios sobornos de Odebrecht en una docena de países. En entrevista con la France Press en la cárcel, dijo ser víctima de una venganza de la constructora brasileña por haber pedido su expulsión de Ecuador en 2008. Todo esto es un montaje en donde se une la venganza de una empresa corrupta y corruptora que montó una red de corrupción en 12 países. Por otro lado, el poder mediático de este Ecuador que está concertado con los medios públicos. Por otro lado, el poder económico y financiero donde les constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista, porque represento un proyecto político progresista. Y entonces todos convergen en un gran objetivo que es sacarme de la vicepresidencia de la República. Yo no estaría aquí si no fuera vicepresidente de la República. El proceso judicial tiene de fondo la lucha de poder entre el presidente Lenín Moreno y el exmandatario Rafael Correa, gran aliado de Glass. Pero él rechaza acusar directamente a Moreno de su situación. No escuchará de mi boca tampoco ningún calificativo en contra del presidente Moreno. Sigo siendo su vicepresidente, sigo siendo su binomio. La prisión preventiva se basó, entre otras cosas, en el testimonio de un delator y exdirectivo de Odebrecht, que acusó al vicepresidente de haber recibido sobornos por 16 millones de dólares a través de su tío. Mi caso es político y ninguna sociedad en el mundo debe permitir que se utilice la judicialización de la política como una herramienta de persecución. Entonces, para que Rafael Correa desaparezca de la política, hay que hacer una consulta. Ni siquiera está aquí, y tanto miedo le tienen. En los próximos días, la Fiscalía debe decidir si le imputa o no formalmente en un juicio penal por asociación ilícita. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, está en prisión preventiva desde el 2 de octubre en el marco de una investigación sobre los millonarios sobornos de Odebrecht en una docena de países. En entrevista con la France Press en la cárcel, dijo ser víctima de una venganza de la constructora brasileña por haber pedido su expulsión de Ecuador en 2008. Todo esto es un montaje en donde se une la venganza de una empresa corrupta y corruptora que montó una red de corrupción en 12 países. Por otro lado, el poder mediático de este Ecuador que está concertado con los medios públicos. Por otro lado, el poder económico y financiero donde les constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista, porque represento un proyecto político progresista. Y entonces todos convergen en un gran objetivo que es sacarme de la vicepresidencia de la República. Yo no estaría aquí si no fuera vicepresidente de la República. El proceso judicial tiene de fondo la lucha de poder entre el presidente Lenín Moreno y el exmandatario Rafael Correa, gran aliado de Glass. Pero él rechaza acusar directamente a Moreno de su situación. No escuchará de mi boca tampoco ningún calificativo en contra del presidente Moreno. Sigo siendo su vicepresidente, sigo siendo su binomio. La prisión preventiva se basó, entre otras cosas, en el testimonio de un delator y exdirectivo de Odebrecht, que acusó al vicepresidente de haber recibido sobornos por 16 millones de dólares a través de su tío. Mi caso es político y ninguna sociedad en el mundo debe permitir que se utilice la judicialización de la política como una herramienta de persecución. El caso de Jorge Glass parece desconocido para Guatemala, que continúa sin hacer señalamientos por el gran soborno, mega soborno, en toda América Latina y los Estados Unidos de la empresa brasileña Odebrecht. Ciertamente, la juridicidad guatemalteca está por la calle de la amargura. Licenciado Falla, usted fue denunciado, señalado ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por la
señora Gloria Porras, que funge como representante del Congreso en la Corte de Constitucionalidad. Sí, así es. Déjenme contarles que en mi función de abogado y notario, pues he llevado la defensa de muchas personas. De esa cuenta he utilizado la Ley de Amparo, Exhibición Personal, Constitucionalidad, con el objeto, pues, de frenar ciertos abusos que nosotros consideramos a los derechos humanos de los clientes. No obstante, la señora Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco ha agarrado en contra de mi persona y de Ricardo Méndez Ruiz una actitud revanchista o de venganza, porque le hemos presentado varias denuncias muy fundamentadas, como por ejemplo la del bono revolucionario, aquella que en el 2015, cuando fue presidenta de la Corte de Constitucionalidad, alteró las partidas presupuestarias para que se pudiera entregar a ella, a los magistrados y a todo el personal un bono de productividad por el cual la Corte se gastó 7 millones de quetzales. Pero ahí la supuesta sociedad civil, que de sociedad civil no tiene nada porque a mí no me representa, yo no sé si ustedes lo representan, nosotros tampoco. Estos señores de estas fundaciones de la sociedad civil, ahí no dijeron nada, ahí no brincaron como cuando el presidente de la República con un acuerdo ministerial se le entregó un bono y que el contralor dijo que se debía devolver, se devolvió y ahí quedó todo. Para Gloria Porras no dijo nada. Debido a esos señalamientos y a esa crítica social que le hemos hecho a la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, en los amparos que yo he promovido en favor y en defensa de mis clientes, los ha declarado sin lugar, pero además de eso, me ha condenado las multas entre 500 y 2,000 quetzales, que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad sí lo regula. Pero sumado a eso, se ha dado la tarea también de promoverme 15 denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pidiendo que me sancionen con inhabilitarme del ejercicio profesional porque me he excedido en el uso de acciones constitucionales. Yo no sé si Gloria Porras, primero, dónde se graduó, y segundo, cuál es el interés que tiene para denunciarme. Tal vez se le olvida que la Ley de Amparo es una ley constitucional y que el principio es que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y que debido a eso se presenta cuando existe un riesgo o una amenaza en contra del derecho a la vida de una persona, a la libertad o a la propiedad. Pues en el Colegio de Abogados en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados están las 15 denuncias en este momento ya conexadas en una sola, y que las mismas personas que trabajan en el mismo me han indicado que son las primeras 15 denuncias que se promueven por haber ejercitado acciones constitucionales. ¿Por qué? Porque las únicas sanciones que establece el régimen sancionatorio estableció en el artículo 82 del Acuerdo 1-2013, que contiene las disposiciones reglamentarias de la Ley de Amparo, establece como sanción la siguiente: la imposición de multas a los abogados cuando sus acciones fueran declaradas sin lugar. Únicamente. No existe una disposición constitucional que faculte a la magistrada Gloria Porras a certificar el caso. Pero fíjese que es interesante porque se le tendría necesariamente que revertir por estar llevando a conocimiento del Tribunal de Honor un caso insustancial y sin fundamento, sí, lo cual también denota un desconocimiento de la juridicidad, pero realmente inquietante. Es más, es parte de una resolución, y como parte de una resolución contraria a la ley, su acción, su conducta cae en un delito de prevaricato. Absolutamente. De forma total. Total. Y yo estoy esperando que termine el trámite de las denuncias para cuando terminen, y yo estoy seguro que van a ser declaradas sin lugar, me reservo las acciones penales en contra de Gloria Porras. Porque además de eso, si ya fui condenado a los 1,000 quetzales de multa, me podrán imponer otra cosa. Ustedes que son abogados, no se puede. me pueden poner otra sanción. Famoso. Hay un permiso que se llama non bis in idem, que quiere decir que no me pueden juzgar 2 veces por el mismo hecho. Pero parece que Gloria Porras sí puede hacerlo. Mire, hay otra cosa, perdone, que ya se nos está yendo el tiempo. Ustedes presentaron una denuncia penal contra la secretaria general del partido, iba a decir, Ministerio Público. Que es un partido, Casi sí, político. Pero no tuvo ningún eco. Sí. Sin embargo, por una llamada telefónica es que el abogado Moisés Galindo está detenido. Sí, nosotros en el mes de abril de este año
nos percatamos a través de las redes sociales que la licenciada, ella se llama Mayra Vélez, que es la secretaria general del Ministerio Público, le hizo una llamada a la fiscal Tamara de León, quien ocupaba la Fiscalía Distrital de Delitos Administrativos, donde le indicó que en una denuncia que ella estaba investigando, agilizara el proceso para mediatizarlo ante los medios de comunicación social y que les presentara un antejuicio a 3 magistrados de la Sala de Apelaciones, porque ellos, en la función que la ley les corresponde, otorgaron un amparo provisional. La pobre y la valiente fiscal de Delitos Administrativos, la licenciada Tamara de León, hizo en conocimiento público esta acción y nosotros promovimos una acción penal en contra de la licenciada Mayra Vélez. Lo sorprendente de todo esto es que el mismo Ministerio Público en sus conferencias de prensa que ha dado indican que como es una llamada telefónica que no fue autorizada por un juez competente, no podemos utilizar la grabación como instrumento probatorio en un juicio. Pero sí se puede utilizar una misma grabación de una conversación entre cliente y abogado para pedirle la aprehensión al licenciado Moisés Galindo. Y se le detiene se le tiene 14 días preso, porque el martes tenemos la audiencia de primera declaración. Doctor, estamos ya en el final del programa. ¿Qué es lo que corresponde en la defensa del general Efraín Ríos Montt? Plantear las acciones no solamente penales, sino constitucionales que correspondan, para también evitar que este tribunal de mayor riesgo B, donde está presidiendo la licenciada María Eugenia Castellanos Cruz, pues obviamente enfrente también la ley. ¿Por qué? Porque ha cometido delitos juntamente con los demás jueces que están con ella. Entonces, ¿qué necesitamos? Plantear acciones legales, penales en contra del tribunal, que lo vamos a hacer. Y con todo rigor, pidiendo que la ley se aplique como corresponde. 1, y 2, también planteando las acciones constitucionales que correspondan para tratar de resguardar, restaurar el debido proceso que se ha violentado de manera, pero aberrante, inaudita. Es intolerable estar frente a asimetrías, o sea, solo uno se castiga, a otros se les protege. Así es. Eso es contrario a principios mínimos de juridicidad y Estado de Derecho. Bueno, doctor, aquí escuchamos quejas, ejemplos, particularizamos muchas cosas. Comenzamos con usted. Claro, y es cierto, pero si yo estuviera del otro lado de las cámaras, quisiera escuchar cuál es la solución, y la Constitución la tiene. Se habla de la revocatoria del mandato de otros países y que en Guatemala no tenemos. Lo tenemos. En Guatemala existe constitucionalmente la revocatoria del mandato, que es el artículo 113. Establece que ningún funcionario puede optar, ninguna persona puede optar a un cargo público si no demuestra honradez, honorabilidad, idoneidad y capacidad. Pero ¿cómo la demuestra un presidente? Si para ser presidente hace falta experiencia, pero si ya fue presidente no lo puede hacer. El presidente de la República en enero de este año se calificó como un 7, porque dijo que su hermano se había extralimitado considerando que valía 15 sobre 10. Pero yo valgo 7, dijo. En la Constitución no permite su cumplimiento parcial y menos su incumplimiento. Si el propio presidente de la República nos dijo que él valía 7, está demostrando él mismo y diciéndonos que no tiene capacidad. No lo digo yo, lo dijo él. Los magistrados, los jueces, los funcionarios que nos demuestran con documentos que no sirven, están diciendo el artículo 113 se me aplica. Porque la probidad no solo es resguardar y cuidar y manejar bien o de manera apropiada los bienes y los recursos del Estado, es el fiel cumplimiento de la Constitución, como lo establece el artículo 154, cada vez que alguien llega a ocupar un cargo público, previamente debe jurar fidelidad a la Constitución. Entonces, apliquemos el 113. Hay revocatoria de mandato. Comenzar con el Procurador de Derechos Humanos, que está en un activismo político desmesurado. Es responsabilidad del Congreso justamente absolutamente aplicar el orden legal constitucional de forma inmediata. De forma inmediata. Es que el señor va incluso... además es comisionado del Congreso. Es una vergüenza. Cuando uno piensa en toda la porquería que se le tira
con razón o sin razón, al Congreso, uno dice, bueno, si nombraron a doña Gloria Porras, la excusa es sí, porque había una figura afroamericana impulsando, es la responsabilidad de ellos. Igual ocurre con el PDH, un activista político de primer orden, que funde su partido político, pero no en el ejercicio de una función tan seria como la defensa, la garantía del cumplimiento de derechos humanos, porque tendría que estar abogando por el propio general Ríos Montt. Por supuesto. Ya fue declarado interdicto. Es inaudito que el tribunal no quiere entender que, habiendo sido declarado interdicto, por favor, ya no puede ser juzgado ni procesado. Tiene que cesar la persecución penal en forma total. Se acabó. Sí. Pero como no quieren, porque ellos tienen intereses creados. Pero fíjense lo delicado que es esto. Al ser declarado interdicto, ya no es persona civilmente capaz. No puede ni firmar, ni siquiera dictar testamento. Por eso tiene un representante legal, porque él no puede actuar por sí mismo, entonces es imposible que lo puedan juzgar. Yo me uno a la petición de ustedes y también quiero extender esta exigibilidad que debemos hacer para que salga Iván Velázquez de Guatemala. Ya fue declarado non grato en el reciente informe que acaba de dar, que yo tuve oportunidad de leer en la página virtual de la CICIG. Realmente los logros y las capacidades que ha trasladado el Ministerio Público no son las que los guatemaltecos esperamos. 10 años de CICIG que se inician con el proceso de los hermanos Valdés Pais, donde se declaró el sobreseguimiento después de 8 años del calvario para ellos, porque el colaborador eficaz que nombró o que apercibió o que coaccionó este colombiano de la CICIG que se llama Luis Fernando Orozco, los señaló directamente a él. No sé si ustedes se recuerdan de ese audio y ese video, lo señaló que lo había obligado a declarar falsamente. El siguiente caso que tuvo la CICIG, que tampoco, este caso no aparece en el informe que dio, tampoco aparece el caso de la Operación Pavo Real, donde Bielman, Yamatei, Figueroa fueron declarados absueltos en 3 distintos países, y en Suiza, en Ginebra ahora. Con las supuestas pruebas preparadas por CICIG y el MP. Porque el francés, que fue el testigo protegido, mintió también. Y otro caso importante que tampoco obra en la CICIG es el caso Bufete de la Impunidad, donde se sindicó a 3 abogados y una juez de haber fraguado medidas sustitutivas. Y no esa es la obligación de los abogados procurarlas y de la juez otorgarlas, pues se logró determinar también que el colaborador eficaz ECO, Salvador González Álvarez, fue contradictorio en sus resoluciones. Y por eso fue que se clausuró el proceso. Hay otro fresco, hay más, el de reciente, el de exfiscal Álvaro Matus también, y la licenciada Leila Lemus, que era subdirectora de protección al testigo. Ellos fueron llevados, procesados, porque salió del país María del Rosario Melgar, que era la secretaria y conviviente de aquel caso de Víctor Rivera, el venezolano asesinado en el Boulevard Vista Hermosa. Ella salió bajo protección de la CICIG y del MP. Estando en el extranjero, investigadores de CICIG y del MP se entrevistaron con ella. Sin embargo, abrieron proceso a Matus y a Lemus por haberle permitido salir. Ella regresó al país, fue sometida a juicio penal, avanzó, fue anulado ese proceso y recomenzó de nuevo. En todas las instancias fue absuelta. Bueno, se quedó sin materia la persecución contra Matus y Lemus. Año y medio después, entonces clausuran el proceso. Pero ¿y entonces? ¿Qué tal? No, y me contaba la licenciada Lemus algo que solo porque es un protagonista y tiene credibilidad, uno cree, pero dice que se le acercó el señor de la CICIG y le dijo, debe estar contenta. Eso me parece cínico, me parece realmente no aceptable, que después de un tormento de persecución penal de 8 años, un poquito más incluso de los hermanos Pais, todavía uno
tendría que manifestar algún grado de agradecimiento con los que le han hecho la vida imposible. Ellos están fuera de la realidad. Doctor, valga decir, en esta semana, dos personas, dos clientes que son, son empresarios, me llamaron en distinta manera, en distinto caso, me dice, doctor, recíbame en este momento. ¿Por qué razón? Porque los de la CICIG llegaron y le dijeron, usted está involucrado en un caso. No estoy involucrado en nada. Si no, lléveme de una vez. Agradezca que no traje a la policía para llevármelo de una vez. 20 años le vamos a poner. El empresario se pone, óigame, muy afectado porque dice, me vienen a amenazar. Lo esperamos en el MP, por favor llegue tal día. Y lo amenazan de esa manera aberrante. Es más, para concluir esta participación, quiero decirle, la CICIG me denuncia a mí en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados porque entro a defender a la jueza en el bufete de la impunidad, la licenciada Marta Josefina Sierra. Valiente. Y donde, muy valiente, y pude determinar uno a uno de los medios de investigación aportados del Ministerio Público y pude destruir que 28 medios de investigación, ni uno se relacionaba con ella. El juez no que le quedó más que clausurar y ordenar libertad. ¿Y qué le tocó al juez ahora? Ahora ser sindicado de corrupto, entrar a la lista de los jueces de la corrupción, recusarlo para llegar con el juez Adú. Eso tampoco lo vemos en el informe de la CICIG, ni la muerte de Centeno, ni la golpiza que le dieron al muchacho Cimeri, ni tantos casos más que no están en ese informe. Para que ese informe pueda valer, pueda ser un sustento estadístico o de información a los guatemaltecos, debe llevar los éxitos, las proyecciones y las cosas que no se cumplieron. Pero ¿sabe que sí se ha transferido los privilegios de la delación? Esa delación gratificada con dos figuras, el colaborador eficaz y el testigo protegido, que en algún momento terminan siendo creados, siendo ad hoc para un caso. Eso es un vicio transferido a Guatemala. No lo tenía Guatemala antes de la CICIG y es muy cómodo, hay que decir, entre paréntesis, que es muy difícil una investigación penal, pero es muy cómodo pretender hacer valer los resultados de una acusación a través de un colaborador eficaz o de un testigo protegido, particularmente cuando se amañan, y ese es el problema. Muchísimas gracias. Doctor. Sí. Yo el 22 de febrero del año 2011 hice una acción pública y usted me invitó a su programa de la radio. Y quiero dejar aquí la constancia. Esto que estamos viviendo, particularizar esos horrores que pasan en nuestro país. Yo ya lo dije, los políticos son una mierda, no hay otra opción. Y si no hacemos algo, van a pasar otros 6 años, 7 años. La culpa de todos los problemas que tenemos en Guatemala son de los políticos. Usted agarra y barre con los políticos. Bueno. Los nuevos que van a venir son de la misma materia. Los políticos son una mierda. Bueno, punto. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿despolitizamos el país? No, hagamos uso de nuestros derechos. Formemos partidos políticos con libertad. No, pero no lo mismo. Va a surgir lo mismo. No, porque le vamos a dar opciones a la gente para que vote. Nosotros el pueblo. Doctor, la gente no, nosotros no hemos tenido la libertad de elegir. Nos han impuesto candidatos. Y esos son estos pícaros. Y la consecuencia de eso, aquí la estamos viendo. La solución es, pueblo de Guatemala, aquí usted va a tener la libertad y la garantía de votar por el que usted quiera. No por el que nos impongan. Les agradecemos la audiencia para esta noche. Guillermo Ruano es un iconoclasta conocido. Gracias a Dios. Su obra primera fue la de la Biblia. Sí. Donde decía algo así como la Biblia es una farsa. Así es. Que además promovía a viva voz para la venta. Sí. Allá en una camionetía Volkswagen en la entonces Plazuela España. Eso no significa que no tenga mi concepto de la divinidad, por supuesto. Exactamente. Pero bueno, y además es bueno esas sacudidas porque de otra manera seguimos... ¿Los políticos son? Sí, discutibles. Bien, muchísimas gracias al licenciado Luis Falla y al doctor Hernández por su presencia esta noche. Creo que es valioso. Lo que ustedes han dicho no es muy usual que se escuche en medios de comunicación. Esa es la diferencia. Aquí en Canal Plus estamos
en la idea de mantener una opción alternativa de información veraz, fundamentada, con los pelos de la burra en la mano, como que tendría que actuar los entes que monopolizan la persecución penal en nuestra patria. Les invitamos para que no pierdan la sintonía de Canal Plus. Nosotros, Dios mediante, estaremos próximamente aquí ante las mismas cámaras para seguirles comentando e informando. Muy buenas noches.